Yo tenía las referencias de Larreta, de Atahualpa, del mismo Berto dirigiendo, que fue mi profesor durante 3 años y después, además, dirigió en aquel momento Berto, después dejó de dirigir. Pero en la medida que avanzó, las figuras de Grasso y Restuccia tenían más que ver con, con la concepción con la concepción del espacio y del cómo trasladar del texto acá una obra, eran los que se estaban planteando una modificación seria, ¿no? Que la otra gente, bueno, Atahualpa dijo, teatro experimental, bueno, el teatro siempre tiene que ser experimental, es que siempre es experimental, agarrás la obra que sí, tenés que experimentar hasta cómo se hace, investigarla, curiosear. Pero gente que estaba más centradamente ocupada en eso, ¿no? Se dice que por el año 59 vino un grupo belga haciendo, creo que Las Brujas de Salem, y que fue la primera vez que que se vio una obra sin escenografía, digamos, ¿no? Eh, para que la gente tenga una idea, lo más cercano que se ve ahora de cómo se hacía el teatro en general hasta esa época, lo más cercano es cómo se sigue haciendo, por lo menos la mayoría de las óperas que se ven, ¿no? No toda la ópera es así, pero la mayoría de la ópera que se ve con telón que baja al final de un acto, se siente martillar atrás, se levanta el telón o se corre el telón de nuevo y de pronto se ve una escenografía que es casi igual a la que veíamos antes y tiene 3 palos más, un lío bárbaro, 10 minutos, 15 para cambiar algo, poner 3 sillones y era lo mismo que hubieran dejado los 4 banquitos porque no cambia desde el punto de vista funcional ni estético, sino cambia desde el punto de vista argumental. No, porque es la casa de la señora, ¿no? Entonces, era un esperar, el público acostumbrado, ¿no? A esperar a que cambien la cosa. Te digo que todavía se sigue viendo. Pero entonces había una necesidad que se produce no porque la tengan los creadores en sí, porque los creadores la tienen en relación al público también. Es decir, es una cosa que estamos teniendo todos. Cambia el ojo del espectador. Lo que cambia es nuestra forma de percepción. Entonces, cuando algo nos parece viejo, o que se cae, o que ya no funciona, es porque a nosotros ya no nos funciona, ¿no? Y entonces, en ese año, aparentemente, eso me lo contó Curi, porque yo ahí era un muchacho de 16 años. Que en ese 50, cuando vino ese grupo belga, pasó eso. Después empiezan a aparecer cosas, una dirección de un Sánchez en la Sala Verde con la Comedia Nacional de Hugo Livi, que también hace un Sánchez con fondo de cámara negra, y era una revolución. Sigue avanzando esa larga década y se van encontrando
formas funcionales que se van adecuando a la necesidad del lenguaje de la época, ¿no? Es toda una transformación del lenguaje que se va haciendo, junto con un teatro muy político, fue una década en ese sentido muy efervescente, digamos. En realidad me llegó a dirigir que llegó un momento y yo me sentía un poco insoportable como actor. En, en la relación con el espectáculo que se estaba haciendo, ponía más la cabeza en todo el resto del espectáculo que se estaba haciendo que en mi personaje. Y eso a todos siempre nos cuesta saber lo que nos pasa, ¿no? Llegar a darme cuenta de eso que me pasaba y que tenía que probar desde un campo en donde estuviera más cerca de la visión global del espectáculo, me llevó un tiempo de sufrimiento, además, no es que te des cuenta así, ¿no? Vas, entonces haces un tipo de actuación que puede ser un poco mecánica o no estás jugado, no estás con la cabeza en esa resolución, sino que la cabeza se te va, entre comillas, a criticar al director, entre comillas, decir, ¿cómo haría yo esta otra cosa? Y ahí, bueno, ahí fue que hice el cambio, ¿no? Hice toda la escuela de actor en el club de teatro, con profesores como Berto Fontana, Nelly Goitiño, Espalter, pero bueno, con un equipo de profesores que era realmente muy interesantón ahí. Hice toda la escuela de actuación y resolví años después empezar a dirigir. La primera dirección la hice habíamos hecho en club de teatro, porque ahí ya se habían ido los viejos, digamos, entre comillas, porque no eran viejos en esa altura, y quedamos lo que era prácticamente el grupo de escuela, quedó al frente de la institución como tal, y habíamos hecho un ciclo le decíamos experimental, pero en realidad era para que aparecieran nuevas direcciones sobre todo. Y ahí dirigí sobre una obra de Jorge Díaz, el chileno. Yo lo hice con el título de La víspera del degüello, el título original era otro, yo no me acuerdo. Dirigí a Pepe Vázquez y a Elsie Mildurf, que era como casi una muestra interna, pero como salió muy bien, la mostramos a público, fue hasta crítica y todo, y anduvo muy bien. Eso fue lo primero que dirigí. Yo tenía en ese momento 43, 26 años. A mí las cosas que me gustaron y me influenciaron de Grasso y de Alberto Restuccia son cómo Grasso es el primero, y en esta sala, estamos en la sala de Circular, digo por la gente que lo vea después grabado, y en esta sala encontró ahí ya más sobre finales del 60 un equivalente al montaje cinematográfico, sobre todo en lo del montaje, más que en el encuadre, digamos, los famosos fundidos encadenados, es decir, la imagen está, se va yendo una imagen y va viniendo otra, y eso da fluidez en el cuento, y después se van haciendo cambios, como una imagen va suave y la otra viene suave, una imagen se va suave y la otra viene de golpe, o a la inversa, es decir, todas las combinaciones que no son infinitas, pero que hay muchas, de cómo jugar con el tempo de la imagen, Omar encontró el correlato en el teatro con el uso de la resistencia que siempre se usaba para dar climas, el ir bajando, el hacer un final de acto suavecito, pero en esta sala que es muy especial, se hizo en el año 54, es muy especial porque se consiguió, creo que fueron arquitectos, alguien que vino de Norteamérica, no sé si eran arquitectos norteamericanos o sacado los planos de arquitectos norteamericanos, pero es que de la última fila del Teatro Circular, no de la última que hay ahora, de la última que fue siempre, porque se agregó una, de la última fila se ve hasta los pies del actor que está pegado a la primera fila, cosa que a veces no pasa en los teatros frontales, que ves la figura cortada, ¿no? Está hecho
con una gran precisión. Pero esta sala que tenía eso y que ya no tenía telón, en esta sala humana entonces se encontraba cómo, usando las resistencias en la iluminación, hacía el equivalente al fundido encadenado de cine, bajando acá, yendo casi a cero, sin ir a cero, para no perder la atención del espectador, es decir, no ir a negro. Fíjate, cuando los montajes en cine tienen problemas, se ve en Chaplin, que él hacía todo, y entonces cuando no sabía cómo editar, metía un negro y después seguía la película por otro lado, porque no, le rompía la continuidad. Para no ir al negro total, entonces baja acá y acá está levantando otra luz y aparece otro actor y la escena agarra continuidad. Después de eso aparecieron otras variantes, como irte suave acá y venir de golpe acá, corte por corte, para cuando la cosa tiene que ser mucho más dura. Empieza a aparecer en contraposición también el otro tipo de luz, la luz casi como de quirófano, ¿no? Pero toda en contraposición de eso. No el intermedio que se usaba hasta entonces, ¿no? La luz así cuadrada, dura, pero también está expresando algo, eso. Está expresando en contraposición. Mi concurso para entrar al Banco República fue. Mi concurso para entrar al banco fue también influenciado por mis maestros, Berto entre ellos, pero mucha gente del galpón, que te metías en un banco para poder hacer teatro. ¿No? Digo, dabas el concurso, porque sabías que ahí eran 6 horas y 20 en aquel momento, 6 horas y poco, y que te dejaba un cierto tiempo libre, ¿no? Bueno, ni que decir igual Terreino, bueno, hablar fue un teatro hecho por bancarios y profesores de secundaria. En general el origen y la formación era hecho. Por eso se armó un cierto conflicto cuando hay generaciones que vienen con otra intención, ¿no? Pero como yo estaba en el medio de esta generación de ahora, que lo que quiere es dedicarse, y con toda la razón, a esto y no hacer esa especie de doble vida, como yo estaba en el medio hice un tiempo la doble vida, ¿no? Pero entonces me enojé con el banco. Y la otra parte que yo tenés periodos de poco trabajo, entonces yo me encerraba en un fondito ahí a leer libretos o a leer obras, y molestaba mucho eso. Que no hicieras nada, no, que te pusieras a hacer otra cosa. Es lo que molestaba mucho. Entonces, un montón de incomodidades, y por eso digo, resolví mal, agarré, me calenté, me fui. Y bueno, ahí tuve que pelear un poco, hacía bolos en Radioteatro del Sodre, vendía mesitas de televisor por la calle a los comercios, ¿no? Vendí libros, que no vendía nada. No sé el kiosco lo puse después, un poco después. No sé, como siempre resolviéndolo mal, como se podía, ¿no? Y bueno, y haciendo el teatro igual en la noche como si tuviera en el día todo resuelto. Aunque en ese periodo del club de teatro habíamos unos cuantos profesionales, pero profesionales por no tener otra salida, digamos, ¿no? Profesionales por no tener otra cosa que hacer en el día, semi desocupado y semi artista, ¿no? Algún periodo no demasiado corto. Nuestros maestros, Berto, Dades Feir, Nelly Goitiño, en actuación, ¿no? Y después tuvimos en la parte plástica y técnica a Antonio López de León, a Miguel Morozov, todos esos maestros en todo ese periodo se fueron yendo del club de teatro, ¿no? Por distintos motivos, algunos muy personales, otros fueron a integrar el TCM con Taco Larreta, fundador del club de teatro Taco, que cuando yo llegué ya se había ido, formaron porque querían profesionalizar, tener un grupo profesional. Bueno, quedamos nosotros, pero había un viejo litigio ahí con la sala que se perdió. Hicimos movilización de tipo político, digamos, sentido de hablar con sectores políticos y hablar con sectores gremiales, pero no se pudo, se perdió.
se perdió por cómo estaba firmado el contrato, no sé qué, y la salita era que se terminó vendiendo todo el predio, hay un banco ahora. Entonces ahí estuvimos administrando el Teatro Estela un tiempo. Nosotros actuábamos y a la vez alquilábamos o traíamos cosas como para poder solventarnos. Cuando el Galpón hace la sala grande, nos ofrece, y para nosotros fue un respiro, no tener que atender ese monstruo del Estela, monstruo en el sentido de, llega un momento que te agobia tener que administrar, vender entradas, acomodar, hacer todo vos, a tener una salita chica que en tus propias dimensiones, hacer un teatro que no importa si demoras un poquito más en estrenar o no, porque el presupuesto no es tan enorme. Y ahí nos metimos. Y de las primeras cosas que hicimos fue Boisek, pero ahí ya no me acuerdo si Boisek ya teníamos la sala nosotros, pero la hicimos en la sala chica del Galpón. Y al otro año metimos un doblete muy interesante que fue Canciones para no dormir la siesta, que empezó como un espectáculo de club de teatro, digamos, que era como un recital, y Rinocerontes. Lo primero que hice en Fórmula 1, digamos, fue Boisek de Büchner. La segunda fue Rinocerontes, la tercera Diario de un Loco, creo que fue en ese orden. Y había arrancado la dictadura, fueron 74, 75, 77, esas tres. Bueno, Boixek cualquiera de las dos, Rinocerontes más claramente era una motivación fuertemente política. La obra de Ionesco que termina con un hombre diciendo resisto, ¿no? Es el que no se transforma en rinoceronte. Y fue elegida desde ahí trabajada, con referencias estéticas que yo ya había visto, la puesta de Barró, que vino acá al Solís, y la de Struch, que dirigió a la Comedia Nacional, también en el Solís. Entonces eso era una guía de las cosas que funcionaban de la obra, pero ya a la altura cuando yo la hago en el 75, estas eran puestas del 60 y algo, fui cambiando, bueno, ni que decir acortando cosas, y sobre todo sacando los grandes muñecotes que es decir, el actor se transformaba en rinoceronte y se ponía una máscara de rinoceronte. Nosotros lo hicimos trabajando físicamente desde la actuación y tratando de englobar más al espectador. Incluso para englobarlo, me acuerdo que Coriú Maronian, que hizo el sonido, había puesto en la salita, se hizo en la salita chica del Galpón, la original, la que le da el nombre de Galpón, porque era un galpón de la empresa Zunino de demoliciones, tenía algo que ver porque tenía un cartel por ahí. Y es una salita preciosa de ciento y poquitas de butacas, y una buena inclinación del escenario. Y Corium había puesto pequeñísimos parlantes abajo en el piso, abajo entre las filas, de tal manera que el sonido cuando era necesario, cuando atacaban los rinocerontes, cuando venían más rinocerontes, rodeaban y llenaban la sala, lo podía englobar bastante, con una trampa que era que habíamos grabado, yo no me acuerdo dónde lo habíamos grabado, pero murmullo de espectadores, que cuando empezaba el espectáculo los mezclábamos con el murmullo real que el espectador hacía. Y entonces generaba una cosa entre ficción y realidad, confundiéndola, y que después servía para que se confundiera cuando venían los rinocerontes. Como ocupación o preocupación política, digamos, obra que reflejara algo que pasa, digamos, en el 75, o sea, comienzos de la dictadura, hago Rinoceronte, y 82, está cerrando la dictadura, hago Galileo, el hijo de Galileo. Elegir, digo, hacer se hace después, pero primero elegir y por qué, ¿no? Entonces, sin duda es como uno siente que puede reflejar ese momento de lo que está pasando y cómo lo estamos viviendo todos, ¿no? De cualquier manera, antes hicimos una versión del Lazarillo, de Home, una obra de David Story. Todas tenían algo que ver con lo que sucedía.
Pero como mojones podemos decir esas dos, ¿no? En ese periodo. Brecht hace la obra con la intención de encontrar, porque la hace terminando la Segunda Guerra Mundial, donde la ciencia está al servicio de la guerra, desde la primera hasta la segunda sigue avanzando, y sigue avanzando cada vez más ahora, la ciencia al servicio de la guerra. Entonces, Brecht quiere ver dónde está el cambio de rumbo histórico en la historia, dónde está el cambio de rumbo que el científico se pone al servicio del poder y chau. Es decir, es el intelectual más vendido, digamos. Entonces se encuentra que es en Galileo. Que es en Galileo cuando se va a Roma, porque él quiere seguir teniendo tiempo para investigar todo lo que, y no tener que estar dando clases ni perdiendo tiempo y quiere investigar. Para investigar, toma, vení acá, te damos la plata, comés todo lo que tenés que comer, hacés todo lo que tenés que... Eso sí, hay ciertas cosas que vas a investigar y ciertas cosas que no. Esa responsabilidad quiso encontrar Brecht y se la metió a Galileo. Escribe la obra. Y eso, si vos atendés a eso, es tanto a la obra, pero la seducción del personaje Galileo, ¿no? La traición del artista, hace que uno quede medio enamorado de ese viejo infame, cascarrabia, desatento, que trata mal a la hija, y resulta que su pasión por la ciencia y el planteo social que mete Brecht en la cosa, que ya es el pensamiento de Brecht, ¿dónde hay que meter el telescopio? El telescopio no hay que meterlo solo para allá, sino hay que meterlo acá para ver cómo somos todos, ¿no? Entonces eso le da una seducción al personaje tal que se va borroneando que sería el responsable de que la ciencia ahora se siga aplicando como se sigue aplicando, ¿no? Y en el caso de Galileo yo diría que es una obra bastante no brechtiana. Es decir, cuando dirigiendo Galileo a mí me gusta descubrirla la obra cuando la estoy haciendo, ¿no? Me gusta, necesito, porque si no la vas descubriendo. Y entonces descubrí que de Galileo la tuve que dirigir como si estuviera dirigiendo Ibsen. ¿Por qué? Un teatro de ideas. Idea contra idea, discusión contra discusión. Hay pasión, pero la pasión desde la idea. Digo, como uno puede ver en política o en filosofía, hasta en fútbol, cuando la gente, viste, nosotros que somos campeones orales campeones de fútbol oral, o ves con la pasión y están diciendo un concepto, ¿no? Si hay que jugar al ataque o si hay que defender el viejo fútbol, y vos ves que, pero por un concepto que los tipos se pueden apasionar. Yo para ponerlo bien clarito, es decir, cada uno defendiendo, porque quien haga el inquisidor tiene razón, quien haga el astrónomo tiene razón, quien haga Galileo tiene razón, quien haga el monjecito, cada uno tiene su fuerte razón y esas fuertes razones se van enfrentando en el escenario. Entonces, cuando se discutía desde la pasión, sin la razón, vos te hundías en la butaca, no te prende, porque si empieza una discusión, tiene que seguir la discusión para que vos sigas prendida. Si viene por otras vías y un tipo excesivamente enojado, más allá de lo que lo lleva a la razón, ya te distanciabas. Él tiene varias etapas. Su método de actuación, leyéndolo, a mí me parece bastante inconvincente. Es un método que se basa en la negación, igual que los 10 mandamientos. Por eso andamos matando, robando, fornicando, acostándote con la mujer del hermano, del amigo, del otro, como es. Porque empieza con no, ¿viste? Los 10 mandamientos son todos no. Todos no, pero casi todos, ¿no? No robarás, no matarás, no desearás la mujer del prójimo, no. Nadie se puede mover con negaciones, ¿no? Y Brecht es igual, no Stanislavski, ¿no? No me acuerdo cómo son, no. Que él lo hace como una reacción a un tipo de teatro que se hacía, sin duda. Pero no hay forma de transponer eso en una actuación concreta. No hay forma. Los no sirven para dirigir a nadie. Y no mueva las manos, no.
Tiene que decir qué es lo que tiene que mover y qué es lo que tiene que hacer, no que no haga. Porque si el tipo se pone a actuar en vez de actuar, o sea, en vez de accionar, está pensando en no mover la mano, en no sé qué, ¿entendés? De no puedo ir muy arriba, entonces hablo, bla, 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 bla. Sí. No, el tipo tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que trabajar en positivo en el sentido de que a lo que voy. Tengo que trabajar después en mi casa, donde sea, a ir limando, modificando defectos, encontrando técnicas. Entonces, no puede haber método que empiece con no. Pero trabajándolo, como es un escritor, un dramaturgo enorme, él encuentra su famoso distanciamiento, esas cosas, mucho más como dramaturgo que como teórico de los métodos de actuación. Entonces te hace dónde te pone la canción, dónde corta y habla con el espectador, dónde él lo maneja en la propia dramaturgia. Y en el otro Brecht que hice, que fue La boda, bueno, en realidad era un muchachito que escribía genialmente, pero un muchachito que escribía, o sea, Brecht no era brechtiano, y entonces la hice casi con la línea opuesta a lo que diría el método de Brecht, con Stanislavski, digamos. Aunque no era un Stanislavski puro, pero me acuerdo que Gloria de Masi escribió 3 hojas de la vida de ese personaje, hizo toda la historia de su personaje, lo trajo ahí, porque se le ocurrió a ella, no porque fuera un deber, ¿no? Yo planteaba distintas líneas y lo trabajamos en una cosa muy, muy directa, hasta catártica, hasta antibrechtiana, digamos. Tal es así que nosotros abajo en el teatro pusimos, le pedí a alguien que lo hiciera, no lo hice yo, lo hizo creo que Massa, que era el escenógrafo, una cosa en negro así de bleque diciendo esto no es Brecht. Que subió el traspunto desesperado, mirá lo que hicieron los chiquilines de la escuela. Ya le echaban la culpa a los muchachos, ya era, porque yo quería que en algún momento se dijera que esto no era Brecht. No encontré la manera de ponerlo en la obra, entonces lo pusimos ahí abajo. Bueno, ahí es como lo sienta cada uno, ¿no? Pero en el sentir de cada uno también es lo que está pasando en derredor. Eh, cómo elegís la obra de acuerdo a cómo a vos te mueve, pero a vos te mueve algo porque estás viviendo en ese momento también. Entonces hay algo muy personal sin duda y también muy colectivo, ¿no? Hay una buena interrelación de eso. Eh, digo en cómo se elegían en la época. A veces hay un excesivo peso de lo exterior, ¿no? Como está pasando esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo... Y digo excesivo porque eso puede llevar a un trabajo muy mecánico, ¿no? Porque siempre tiene que estar el ingrediente que es lo que yo quiero, que es lo que a mí me movió, que es lo que a mí me junta con esa obra. Que bueno, si sos un hombre de tu propio tiempo, debe haber otra gente que también le está moviendo eso, ¿no? Y de ahí la relación con el resto. Pero yo creo que es altamente erróneo, eso sí, ya son esas seguridades que vas agarrando en el trabajo, tratar de pensar con la cabeza del otro, ¿no? Eso que lleva a todo trabajo con público, en relación con la gente, a errores grandes, hasta en política, ¿no? Que lleva a la demagogia. Yo hago o digo lo que la gente quiere que se haga o se diga, entonces yo no estoy. Entonces si yo no estoy, termino fracasando en algún momento. Termina siendo relativamente falso eso. Digo política porque es donde se ve muy claro, ¿no? Este, pero es más fuerte y es más duro en un trabajo como el nuestro. Si el que elige no elige desde el todo él, en el producto se ve al final, ¿no? Que está haciendo algo medio por encargo, sí. La obra la elijo porque algo me gusta, algo me prende, algo que dice la obra lo quiero decir yo también. Y después de ser tan amigo de la obra, casi amante de esa obra, empiezo a ser enemigo, empiezo a ver, bueno, ¿y qué es lo que no funciona? Digo, en cualquiera de estas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cortar? ¿Qué es lo que hay que tirar hacia afuera? ¿Qué es lo que envejeció? Viene en contra trabajando lo que no funciona para que aflore libremente todo lo que funciona, ¿no? O limpio todo lo que funciona.
Y en ese periodo corto, entre agosto que estrenamos Rompiendo Códigos y ponerle abril, sería que estrenamos Paquete de Mentiras, en ese corto periodo hice las dos obras de Whitmore. Las dos me gustaron mucho. Y este, en Rompiendo Códigos, claro, porque de alguna manera también es un científico acosado por la sociedad y habiendo hecho, ahí ya no un descubrimiento, sino un invento. A mí me gustaba eso de que la gente supiera el origen de la computación, que porque, y quien me hizo la producción, que era un profesor de matemáticas, me hizo ver que todo lo que tiene que ver con la computación y eso avanza y todo el mundo habla hacia adelante, lo que se va a conseguir, lo que se está consiguiendo, como si no tuviera historia y prehistoria eso, y como si no lo hubieran inventado los hombres, como si fueran, cada vez aparecen cosas nuevas. Cuando estábamos preparando esto, que Galileo empieza comiendo una manzana y Rompiendo Códigos termina comiendo la manzana, se envenena con la manzana. Y Galileo empieza con la manzana enseñándole al niño cómo es que gira la Tierra, ¿no? Bueno, y sí, la manzana es el conocimiento. Y quizás yo empecé un periodo y terminé. Yo creo que no haría, creo, no sé, nunca se sabe, pero otra obra sobre un científico perseguido y encontrado. ¿Viste? Porque a veces pasó con Copenhague, que también como uno hizo dos obras que tuvieran que ver con la ciencia, me dijeron, esta obra la tenés que hacer vos, porque como uno siempre tuviera que hacer lo mismo, así, ¿no? Estas últimas generaciones que salen mucho más desprejuiciadas, en el sentido que salen a escribir, actuar, dirigir, hacen todo, hay muchachos que hacen todo. Ya hubo algunos antecedentes hace unos 20 años, digamos, con aquel grupo Sin Cueva y algunas de gente que ahora tiene 40 y pico de años. Pero en la medida que se avanzó, aparecen más claramente escritores, actores, directores en una misma persona, ¿no? Que en la época nuestra era hacer la escuela de actuación, te pones a hacer asistencias de dirección, de repente te largas a dirigir y a escribir eran otros. Los que escribían eran otros. Eso tiene una parte admirable y a veces uno ve en espectáculo una parte muy chapucera también, ¿no? Que está bien, digo, es muy atractivo desde el punto de vista del riesgo que se corre y todo riesgo siempre tiene por algo se llama riesgo, ¿no? Alguna posible falla o muchas posibles fallas. Pero básicamente me parece bárbaro eso, porque me parece que puede provocar un salto histórico, ¿no? A mí el que más me sacudió en ese sentido fue Las Fuentes del Abismo que hizo Roberto Suárez, que lo hizo en el Arte Teatro. Tendría 21 años Roberto ahí. Escribió y dirigió un espectáculo bárbaro. Si tenía un defecto de espectáculo que era un poco corto. Tenías ganas de quedarte viendo más desarrollo esto de La Fuente del Abismo. Incluso como obra escrita me gustaron mucho otros espectáculos de él. Pero como obra escrita fue la que más me gustó de las de él, y fue la primerita, ¿no? Y que ahí me parece que eh, inicia o se puede tomar como hasta como fecha de un cambio, de una aparición generacional, porque en esa generación son Roberto, Mario, Coco y Mariana Perkovich. Perdón, Mario Ferreira, Alberto Rivero, él, Roberto Suárez y Mariana Perkovich. Esos cuatro pensé dirigiendo, escribiendo, adaptando, porque algunos son más escritores como Mariana y Roberto, y los otros más versionadores, digamos. Y son muy distintos los cuatro, realmente los cuatro son muy distintos, pero fue una generación que irrumpió con mucha cosa y cosas muy atractivas. Viniendo más hacia adelante, bueno, acabo de leer las obras de Santiago Sanguinetti y bueno, y ahí aparece un escritor. Ahí lo que aparece es un escritor. Nada, donde editaron tres, que se llama
Dramaturgia imprecisa, creo que se llama la edición, el título con que van estas 3 obras, aparece un escritor, ¿no? Que es de lo más difícil en el teatro. También partí de la obra, ¿no? Partí de la novela, que la leí como por placer nomás, en un momento que tenía tiempo de leerlo por placer, y, y al tiempito me planteé cómo sería para contar esto en teatro, porque hay algunos antecedentes que ya tengo yo de esa preocupación de la novela al teatro, ¿no? Tanto en Tirano Banderas como en El Proceso, El Lazarillo, que El Lazarillo no está hecha para teatro, eh, esta historieta como Inodoro Pereira, ¿no? Entonces, cómo yo tenía esa preocupación de antes de cómo trasladar de otros géneros al teatro, porque algunos otros géneros, en la medida que se modificaban los tiempos, se actualizaban más rápido que el teatro en la comunicación. Entonces ya tenía de antes eso, por esos motivos. Esto no, esto fue por el motivo solamente de ver cómo se trasladaba al teatro. Y después me gustó que hiciera manteniendo el criterio de novela, es decir, no haciendo una obra de teatro, sino manteniendo el relato, porque ya deja de ser narración, empieza como a ser relato, en el sentido que el protagonista es el propio Lope. Claro, se distancia, pero el protagonista es el propio Lope. Entonces, ¿cómo relatar eso? Primero fue el trabajo con la adaptación ahí para llegar a los actores, porque incluso llamé a Roberto Fontana, para hacer el Lope, porque me parecía que tenía que estar relatando. Después de estarlo trabajando más en casa, antes de empezar los ensayos, un poquito antes de empezar los ensayos, me di cuenta que era mejor que no estuviera Lope como tal, porque el protagonista Marramaquis es también Lope, y que estéticamente queda mejor que fueran solamente los 4 muchachos. Allá tuvo que ir hasta la casa de Berto a tomar un café y decirle que no, porque ya sí. Pero es tan divino que que le pareció bárbaro, y después fue a ver ensayos y nos estimulaba y nos decía cosas. Es con que yo aprendí a hacer verso también, ¿no? Entonces, y el trabajo con ellos, ¿cómo fue? Me es muy difícil exponerlo. Hay algo que hacer un trabajo fuerte es sobre el decir y el verso. Cualquiera de los 4 ya lo había trabajado en la EMAD, ¿no? Había hecho su parte de curso, pero igual había que trabajarlo mucho más, integrarlo mucho y desde ahí empezar a jugar, ¿no? ¿Qué método? No me animo a decirte. Era muy lindo el agarrar la responsabilidad de tener una estructura de ese tipo y poder hacer una cierta transformación. Transformación en el sentido de ampliar la superficie de contacto con los espectadores, de empezar a ver un diseño de programación que tuviera coherencia y que cumpliera con cosas que al teatro uruguayo venía muy atrasado. Por ejemplo, había textos autores que se desconocían y que difícilmente lo hiciera el teatro independiente por un asunto de riesgo y costo. Autores nuevos que puede ser riesgoso hacerlo porque pueden no ser de gran éxito de público, de no buena taquilla, puede ser de éxito de público pero sin buena taquilla, por un lado. Por otro lado, un montón de clásicos que nunca se hicieron en el país, desconocimiento hasta de autores clásicos, pero sobre todo obras clásicas de Shakespeare, de Lope, de Tirso, que no se habían hecho nunca. Y por eso, como línea, tomamos este momento de hacer clásicos que no se hayan hecho, autores que no se hayan estrenado, ¿no? Generalmente teatro contemporáneo, aunque podía haber algunos viejos. Y ahí tuvimos que hacer en el medio un ciclo de teatro leído, porque era mucho lo que había para mostrar nuevo, ¿no? Digo, me gustaba esa, y después de estar adentro me gustó mucho, daba mucho trabajo, pero me gustó mucho el ser como una especie de supervisor de directores, ¿no? Estar recorriendo los distintos espectáculos que se estuvieran haciendo y discutiendo con cada director para aportar, ¿no?
Era muy atractivo eso. Eso era muy atractivo. Y después, bueno, tiene una parte casi de pelea con la burocracia, se te pueden atrasar los estrenos, atrasar todo. Está metida la comedia en una estructura que no es para, la estructura municipal, que no es para eso. Pasa que es muy peligroso también de repente decir esto porque alguien la quiere sacar. Si la sacan, la matan. Entonces, el municipio no tiene estructura para producir. Entonces está en los vaivenes políticos, qué político cambia cada 5 años, aunque sean del mismo, como en la época de los partidos tradicionales, ahora pasa lo mismo, aunque sean del mismo partido, este sector, entonces entro, saco esto para tener perfil, mostrar que yo hago esto que es nuevo, como político del siglo XIX, ¿no? Cuando está más que comprobado que instituciones de ese tipo tienen que tener una política de Estado y puede tener un director que esté 15 o 20 años y es cuando rinde, como pasa con el San Martín con Quibestay, como pasa con otros teatros en el mundo, para que tenga una continuidad del trabajo. Y no es que sea democrático que esta vez este y después otro, esos cambios que se dan en cuanto a la política general, pero no cuando tenés un organismo de producción. Organismo de producción es como si en una panadería estás tirando al dueño cada 3 o 4 años y otro te cambia la panadería, la forma del pan, la clientela. Este, entonces, eso hace muy desagradable parte del trabajo, que es pelear contra esas estructuras burocráticas, con absurdos que hay. Se pueden hacer 1000 anécdotas de absurdos de ese tipo. Desde una cantante, digo, para sacarlo de la comedia, ¿no? Una cantante francesa, una soprano francesa, que vino a cantar en una ópera de Salici, y tuvo que declarar para que le pagaran que no era empleada pública del Uruguay. Le habían atrasado el pago, entonces tenía que haber una declaración jurada que no era empleada pública. Habían ido de París, se tenía que ir a París, tenía que cobrar. Porque, digo, y de esas hay todo el tiempo, ¿viste? Porque había un sillón, no sé armado de qué, cuando nosotros entramos a hacer la escuela de club de teatro, o sea, los años 60, 60 y pico, un sillón de cuero sencillo, que sirvió para, se había usado en algún espectáculo, yo no sé si en La Estrella de Sevilla, y se usó en todas las pruebas de escuela, y había se usaba ese sillón. Y para nosotros empezó a ser como un símbolo. Cuando nos fuimos de la sala ahí de la calle Rincón y fuimos a la Estela, nos llevamos el sillón. El sillón, cuando nos fuimos de la Estela, pasó al Galpón Chico. Y cuando estaban las famosas fuerzas together, que le decíamos, bueno, las fuerzas conjuntas, entrando en la sala grande del Galpón, la de 18, la que está ahora copando esto, Santiaguito Introini, un compañero que fue del grupo de Club de Teatro que estuvo en todo ese periplo, se metió en la salita chica, en el viejo galpón, sacó el sillón y se lo llevó caminando y me lo trajo. Yo tenía un kiosco en Chaguarón y Maldonado. Y luego caminando con el sillón ese enorme sobre su cabeza por la calle Chaguarón, como manteniendo el símbolo, ¿no? Y me dijo que ya estaban copando la sala grande y con seguridad era sala chica y bueno, quería salvar eso y lo salvó. Que ahora, como Santiago después vino y trabajó mucho en el circular, tiene que estar por acá en un camarín. Porque resolvimos que se mantuviera en algún lado, ¿no? Y no en la casa de alguien, sino en algún teatro.